Bien, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Quien les saluda, mi nombre es Fernando y como siempre es un placer estar con todos ustedes, ¿no? En el estudio de Daniel. Hoy entramos al capítulo número 5 y vamos a ver qué nos depara. ¿Qué nos depara este capítulo? Que es la continuación de un juicio que se va a mostrar nuevamente a la soberbia, ¿no? Al orgullo. Y va a haber fuertes conexiones que vamos a ver a lo largo de ese capítulo, ¿no? Pero antes quiero saludar a mis hermanos que están acá en el Zoom. Muchos se han dado el tiempo, la cita para poder estar teniendo las clases de manera presencial. Muchos están ahí sentaditos con sus con Biblias, cuadernos, materiales. Y que Dios los bendiga. Todo esfuerzo siempre va a tener fruto. Nunca olviden eso. Nunca olviden eso, ¿no? Cada sacrificio siempre va a tener fruto. Bienvenidos a el libro, el estudio expositivo de Daniel, ¿no? Del imperio a la eternidad. Llegamos al capítulo 5, Mene, Tekel, Uparsin, la escritura en la pared. Otro juicio de orgullo, otro juicio al orgullo y la soberbia, ¿no? Bienvenidos, comenzamos. Introducción. Con este capítulo inicia la conexión de, subraya eso, por si acaso esto no debe estar en sus materiales, inicia la conexión de 6 capítulos, ¿no ve? Por eso hay que estar rápido, atentos, por eso siempre estén en las clases del Zoom, ¿no? Y usted que está mirando, venga a pasar clases con nosotros, porque en el Zoom siempre damos un poco más, a veces damos algunas preguntas, algunas respuestas, ¿no? Y siempre hay mucha edificación aquí en el Zoom. Así que los que están en el Zoom no se pierdan las clases, ¿no? No siempre voy a basarme al material y ustedes saben muy bien eso. Con este capítulo inicia la conexión de 6 capítulos, ¿no? Subrayé eso. Del libro de Daniel. O sea que de los 12 capítulos, hay 6 capítulos que se van a conectar. Sí. Muy bien. Y con este capítulo inicia esa conexión. Pero hermano Fernando, ¿por qué no hablamos de esto en la introducción? Porque yo estaba esperando este momento para que se haga más rico esta conexión. Ya hemos visto el 2, el 3 y el 4, ¿no? El 2, el 3 y el 4, hoy vemos el 5 y arranca esta conexión. ¿De qué trata? Enseguida va a ver. Los capítulos 2 al 7 son relativamente iguales en el tema. Subraya eso, iguales en el tema. Aunque con distintos relatos. Veamos el gráfico a continuación para su mejor comprensión. ¿Cuáles son los 6 capítulos que se conectan? ¿No me he dicho? Del 2 al 7. No es del 1, no, es del 2 al 7. Entonces los capítulos serían, obviamente, el 2, el 6, el 2, el 2, perdón. El 2, el 5, el 3, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Cuando usted va a enseñar este libro, tal vez lo tiene que hacer, no como el hermano Fernando todos los días clases, tal vez le va a tocar dar una exposición de Daniel en 3 días, ¿no? O lo tiene que hacer en un día, ¿no? Un curso rápido, un seminario rápido. Esta conexión le va a ayudar mucho a usted, ¿no? Por eso todo va a aprender acá de manera fundamental, ¿no? Y precisa. 6 capítulos se conectan dentro de los 12 capítulos. El 2, el 2, el capítulo 4 se conecta con el capítulo 5. El capítulo 3 se conecta con el capítulo 6. El capítulo 2 se conecta con el capítulo 7. Una vez más, el capítulo 4 se conecta con el 5. El capítulo 3 se conecta con el 6. El capítulo 2 se conecta con el 7. Ahora, ¿qué nos decía la primera parte? Son relativamente iguales, ¿en qué sentido? En el tema, pero con distintas o con distintos relatos. O sea,
que el capítulo 2 y el capítulo 7 van a hablar del mismo tema, o van a presentar el mismo tema. El capítulo 3 y el 6, el mismo tema, van a presentar el capítulo 4 y 5, lo propio, pero con diferentes relatos. ¿Me entendió? Espero que sí. Hay 3 presentaciones en la conexión de estos 6 capítulos, las cuales son, claro, porque si el 2 y el 7 son 1, el 3 y el 6 son 2, el 4 y el 5 son 3. Entonces hay 3 presentaciones, 3 temas. Por eso aquí dice el material, o la diapositiva, hay 3 presentaciones en la conexión de estos 6 capítulos, las cuales son el capítulo 2 y el capítulo 7 son o van a presentar la presentación de los reinos gentiles. Capítulo 6, 2 y el 7, como son uno en el tema, ¿qué tema van a presentar? El reino de los gentiles. Muy bien. Si usted gusta, su celular lo puede colocar de un costado para que se crezca la diapositiva, ¿no? Muy bien. Capítulo 3 y 6 van a hacer la presentación de la fidelidad de Dios. Y el capítulo número 4 y 5 van a hacer la presentación del juicio de Dios a la soberbia. Juicio de Dios a la soberbia. Muy bien. Juicio de Dios a la soberbia. Hasta aquí esta conexión va a ser muy importante. Como le había dicho, si usted tiene que predicar un día, 2 días, Daniel, por esta conexión es fácil llegar hasta el capítulo 7, ¿no? Entonces, el día de ayer, o la clase anterior, hemos visto el capítulo 4. ¿Y de qué trataba? De Dios castigando con juicio, humillando al soberbio. En este caso, Nabucodonosor. Y ese es el mismo tema del capítulo 5 que hoy vamos a ver. Juicio, castigo a la soberbia. Pero en este caso, ¿de quién? Del rey Belsasar. El capítulo 4 y el capítulo 5 nos hablan del mismo tema, pero con distintas historias o trasfondos. Juicio a la soberbia en Nabucodonosor, juicio a la soberbia a Belsasar. Conexión de 2 capítulos. Por eso dice acá el material, la diapositiva, el capítulo 4 y el capítulo 5 presentan el juicio de Dios, presentación del juicio de Dios a la soberbia. El capítulo 3, ¿qué era, se acuerdan? Exacto. Dios rescata a los 3 jóvenes del horno de fuego. Y es lo mismo que va a pasar tocante a Dios en el capítulo 6. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 Dios va a cuidar y va a guardar a Daniel de la fosa de los leones. Entonces el capítulo 3 y el capítulo 6 nos dan la presentación de la fidelidad de Dios. ¿Te das cuenta? Hay una conexión. Y la otra conexión es del capítulo 2 al capítulo 7. ¿Qué era el capítulo 2? ¿Se acuerdan? Exacto. La estatua del sueño de Nabucodonosor, las cuales presentan los reinos gentiles. ¿No ven? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, etc. Lo mismo va a pasar en la visión del capítulo 7, donde vamos a ver la visión de las 4 bestias. Date cuenta entonces que el capítulo 2 y el capítulo 7 hacen juntas la presentación de los reinos gentiles, pero con diferentes perspectivas, ¿no? O historias, por así decirlo. ¿Qué tal? ¿Sabía este dato o no sabía este dato? Déjenlo en los comentarios, usted que está mirando los videos, déjenlo en los comentarios. ¿Qué le pareció este dato sorpresa? A ver, no están los materiales, pero es un regalo que siempre damos en nuestros estudios para los estudiantes que están pasando estos cursos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué entramos a esto? Porque hoy tocamos el capítulo número 5. Entonces, el capítulo número 5 va a hablar de lo mismo que hemos hablado el tema anterior. Dios castiga la soberbia y el orgullo del rey. Muy bien. Con eso en mente, amados hermanos,
entremos y continuemos con la introducción. Continuamos con la introducción. Para entender con más claridad este capítulo, tenemos que hacer mención de la historia de las dinastías de Babilonia hasta el rey Belsasar. Claro, porque el capítulo 5 arranca ahí diciendo, ¿no? El rey Belsasar hizo un banquete y uno pregunta, ¿quién es Belsasar? ¿Quién es este señor llamado Belsasar? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Porque en el capítulo 5, capítulo 4, Nabucodonosor se arrepiente, el reino se le restituye y parece que está gobernando Siria. ¿Quién es Belsasar? Forzosamente tenemos que ver la historia. Muy bien, muy bien. Entonces, nos sorprende, ¿no? Cómo ha pasado mucho tiempo desde lo ocurrido en el capítulo 4. Y en este tiempo, que aproximadamente son 23 años, han surgido varios reyes. De manera que ahora vamos a hacer la lista cronológica desde Nabucodonosor hasta Belsasar. Muy bien, ¿están listos con sus lapicitos? Espero que sí. Nabucodonosor reina 43 años el reino de Babilonia, del cual habla mucho la Biblia, ¿no? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. El que sucede a Nabucodonosor en el gobierno es Evil Merodach, su hijo, ¿no? Su hijo. Su hijo asume el mandato, pero por un corto tiempo. ¿Cuánto tiempo? 2 años aproximadamente, ¿no? En este gobierno de este hijo de Nabucodonosor es libertado el rey Joaquín, ¿no? ¿Han leído crónicas o no? Espero que lo lean. Muy bien. A Evil Merodach le sucede Neriglazar, ¿no? Este Neriglazar era el cuñado de Evil Merodach, o sea, el yerno de Nabucodonosor. Lo que nos cuentan las historias, ¿no?, del imperio babilónico es que Neriglazar habría asesinado a Evil Merodach para quedarse con el gobierno, ¿no? Para quedarse con el gobierno. Pero a su muerte, a la muerte de Neriglazar, ¿no?, quien a su vez ocupó el trono por los siguientes 4 años, él muere y le sucede su hijo, un hijo muy jovencito, ¿no? Adolescente empezó a reinar. Y este fue Labashi Marduk. Labashi Marduk, quien solo reinó unos meses, era muy adolescente. Posiblemente haya tenido sus 17, 16 años cuando empezó a gobernar, ¿no? Sucediendo a su padre, Neriglazar. O sea, hasta aquí vemos todavía el linaje de Nabucodonosor. Porque aunque Neriglazar era su yerno, este Labashi Marduk era el nieto de Nabucodonosor. Muy bien, o sea, sí está siguiendo el linaje o la sangre del rey Nabucodonosor. Muy bien, muy bien. Este Labashi Marduk reina unos cuantos meses, ¿no? Pues fue asesinado y sustituido por Nabonido. 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 Nabonido, ¿no?, empieza a gobernar por 17 años el imperio de Babilonia. Muy bien. ¿Quién era Nabonido? No se sabe quién fue este señor. Pero lo que sí es seguro, según las historias del imperio babilónico, es que Nabonido no tenía ninguna conexión con Nabucodonosor.
al parecer, Nabonido tomó el gobierno dejando a un lado la dinastía de Nabucodonosor, o sea, su linaje. Hasta la Bashir Marduk gobierna sangre de Nabucodonosor, descendientes. Pero con Nabonido no pasa eso, es otro linaje. Pero que también está sucediendo en el gobierno de Babilonia. Muy bien. Ahora, seguramente ahí en tu material o aquí en la diapositiva ves primer rey. Primer rey. ¿Por qué pusimos primer rey? Porque en estos 17 años del gobierno de Nabonido hubo un corregente, o llamado segundo al mando, o para que entendamos, un segundo rey. El segundo rey, juntamente con Nabonido, que era el primer rey, era su hijo Belsasar, el cual es el personaje de nuestra historia del capítulo 5. Belsasar, amados hermanos, amadas hermanas, era su hijo mayor y fue designado como corregente, subrayé eso en sus materiales, como corregente por su padre Nabonido. Por esta razón es llamado rey. Entonces, hasta aquí estamos entendiendo verdades, ¿no? Nabucodonosor muere, Evil-Merodach, su hijo, 2 años, por envidias, qué sé yo, le asesina a su cuñado, Neglasar, 4 años gobierna, ¿no? Y deja su reino a su hijo, Labashi Marduk, o sea, el nieto de Nabucodonosor, muy joven reina él, pero es sustituido rápidamente por Nabonido, ¿no? Pues era fácil de quitar el reino a un adolescente. Nabonido, y él comparte su gobierno con Belsasar. Si usted quiere saber más de esto, puede ver la historia de Babilonia y va a entender por qué Nabonido no estaba en esta parte en la historia. ¿Por qué no está Nabonido en Babilonia? ¿Dónde estaba Nabonido? Él fue a hacer una campaña de conquista a otro lado y dejó el reino a Belsasar, a su hijo. Por eso que Nabonido no está en la historia. Es más, Nabonido, como el primer rey regente, él lideraba las conquistas de las batallas. O sea, si usted quiere saber más, Nabucodonosor reina impetuosamente, ¿no? Maravillosamente. Va bajando el reino. Evil Marduk, Nebuchadnezzar, Labashi Marduk, el reino va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, en sentido de poder, de gloria y de majestad. Quien lo va a recuperar un poco, va a ser Nabonido. Por eso es que Nabonido deja un segundo rey a su hijo. ¿Por qué? Porque Nabonido está yendo a conquistar y quiere que vuelva a ser Babilonia como era en el tiempo de Nabucodonosor. Bueno, eso es lo poquito que le puedo contar. Si usted quiere saber más, vea la historia de Babilonia. Hay tantos videos en YouTube, en las distintas plataformas. Muy bien, hay libros incluso de esta historia y de esta dinastía babilónica. Entonces, ya hemos entendido cómo llega al trono Belsasar. Ahora entiendes por qué le dijo a Daniel, ¿no ve? En la historia. Daniel, perdón, el que interprete el sueño, el que interprete la escritura de la pared, ¿qué dijo Belsasar? Será vestido de púrpura, tendrá un collar de oro, etc. ¿Y qué dijo? Y será puesto por tercero en el reino. Ahora lo entiendes, pues. ¿Por qué dijo el tercero importante del reino? Porque él era el segundo y el primero era Nabonido. ¿Ahora entiendes? ¿No ve? Por eso la historia va a ser muy importante de aquí en adelante. De verdad, va a ser muy importante. Ya, ahora entiendo por qué le dice, será puesto como tercer principal. ¿Por qué? Él era el segundo, su papá Nabonido era el primero. Por lo tanto, Daniel tenía que ser el tercer gobernante principal de Babilonia. Eso prometió. Muy bien.
Con este dato podemos concluir lo siguiente. Entonces, del capítulo 4, anoté eso, al capítulo 5, o creo que están en sus materiales, han pasado 23 años aproximadamente, ¿no? O sea, no fue rápido. Murió Nabucodonosor, se levantaron este tipo de reyes, pasó mucho tiempo. 23 años después aproximadamente, la historia nos sitúa en el capítulo 5. Se menciona a Belsasar, ahora aquí surge la pregunta, ¿no? Pero hermano Fernando, cuando leemos el capítulo 5, el texto dice, tu padre Nabucodonosor, hijo de Nabucodonosor. Pero según la gráfica que hemos hecho ahora, Belsasar no es hijo de Nabucodonosor, es más, ni siquiera es de su sangre. ¿Y por qué le dice hijo? Se menciona a Belsasar como hijo de Nabucodonosor, no en un sentido biológico, sino en un sentido de predecesor de la dinastía babilónica. ¿Entendió? O más sencillo. ¿Por qué le dice en el capítulo 5, Daniel, hijo de Nabucodonosor? No en un sentido de relación biológica, sanguínea, de sangre. Lo dice en un sentido de relación de la dinastía, del gobierno. Claro, Nabucodonosor fue el rey más imperante del gobierno babilónico y los que le precedieron fueron, ¿qué cosa? Hijos llamados por el linaje de la dinastía, ¿no? Por el gobierno, no por el sanguíneo, no por el biológico. ¿Muy bien? Entonces es normal. Todos eran hijos o predecesores de Nabucodonosor. Entonces, no hay que complicarse. Belsasar no era hijo biológico de Nabucodonosor. Era hijo en el sentido de la predecesión de la dinastía, o sea, del gobierno. Mientras, como decimos ahí, mientras todo esto pasaba, los gobiernos, etcétera, mientras todo esto pasaba, Ciro y el imperio persa, con Darío, ya estaban conquistando gran parte de ese mundo. Y Babilonia era su próxima conquista. Entonces, ¿cuál era la situación histórica en el capítulo 5? Nabonido, queriendo reconstruir la imponente Babilonia de Nabucodonosor, haciendo campañas, pero dejando al rey Belsasar en Babilonia. Pero también estaban moviéndose ya grandemente el imperio medo-persa, con dos personajes importantes, Darío y Ciro. Ahora entiendes por qué esa misma noche entra Darío y lo mata a Belsasar. No podría ser que esto fue repentino. Y ya Medo-Persa se estaba moviendo. O sea, en pocas palabras, ya era cuestión de días, de tiempo, para que caiga el gobierno babilónico. ¿Por qué? Porque medos y persas ya estaban teniendo grande cantidad de victorias. Todo lo que vamos a ver enseguida es fruto de esto. Ya ellos estaban avanzando mucho. Y la próxima lucha para vencer era el imperio babilónico, que sabemos que ahora lo va a hacer. Muy bien. Ahora esta parte es bonito. La conquista, la tragedia, el juicio, la conquista, la tragedia, el juicio, todo pasará en una sola noche, lo que te dije, ¿no? Todo lo que vamos a ver ahora, en una sola noche va a pasar. Todo va a pasar una sola noche. Por lo tanto, vamos a ver esta noche en 3 divisiones. Anote, vamos a ver esta noche
del capítulo 5, que es una sola noche ha pasado todo esto, en 3 divisiones. Número 1, una noche de rebelión. Anote, anote. Número 1, una noche de rebelión. Número 2, una noche de revelación. La primera es una noche de rebelión. Número 2, una noche de revelación. Y vamos a finalizar este estudio con lo tercero. Una noche de retribución. Una noche de todo va a pasar esa noche. Todo. La soberbia, el juicio, la explosión en la pared, la muerte de él, cae el imperio. Todo va a pasar en esa noche. ¿Cómo hemos dividido esa noche? Número 1, una noche de rebelión. Número 2, una noche de revelación. Y número 3, una noche de retribución. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora sí, con esa introducción, ¿están listos? ¿Qué les pareció la introducción? Está muy buena, ¿no? A ver, escriban en los comentarios, ¿Qué les pareció la introducción? ¿Le llamó la atención? ¿Leyeron el capítulo 5? Una sola noche todo va a pasar. Qué interesante lo que se viene el día de hoy. Ahora entendemos, el capítulo 5 es otra muestra del juicio a la soberbia y al orgullo, al igual que el capítulo 4. Sin más, vamos, como dirían, vamos, síganme los cristianos. Vamos. Punto número 1, una noche de rebelión. Del verso 1 al verso 9. Del verso 1 al verso 4, perdón. Del verso 1 al verso 4. Entonces vamos a nuestras Biblias y leemos. Daniel capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes también sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Así arranca esta noche, ¿no? Vamos a nuestras diapositivas. Nos sorprende esta fiesta que hizo el rey, pues ya tenía las puertas a los ejércitos de los medos y los persas. Si no nos sorprende, ¿cómo es posible que esté haciendo fiesta? Si ya estaban cerquita los medos. No sabemos por qué hizo esta fiesta o por qué la hizo. Puede ser por un exceso de confianza, tal vez, podría ser. Tal vez él pensaba, ¿quién puede atravesar mis muros? Los muros tan enormes de Babilonia. Nadie lo puede. Estamos tan confiados. Así que hagamos una fiesta. Puede ser. O tal vez quería olvidar, ¿no? Quería olvidar que su reino está cayendo, que los medios y los persas están acechando el reino. Quería un momento de olvidar. O tal vez también solamente quería dar confianza a la gente importante, porque invitó a los más importantes del reino, 1000 personas, ¿no? Aparte de mujeres, concubinas, hombres importantes, los 1000. Bueno, la verdad es que no sabemos por qué hizo esta fiesta. Si me preguntas a mí, para mí, según lo que estamos viendo, era por lo primero. Confiaba en los muros y el ejército babilonio. Ahí está el exceso de confianza, lo que le va a llevar también a la soberbia, ¿no? A no depender de Dios, sino a depender de sí mismo y de sus dioses. Pienso que puede ser eso. Sea cual sea que fuera la respuesta, ¿no? Lo que va a hacer, va a acabar él haciendo una afrenta directa
a Dios. Y Dios lo va a castigar por su soberbia, ¿no? Mujeres y personas de la realeza fueron invitados a la fiesta y la corrupción será puesta en escena. Fue interesante que en esta fiesta pagana, que se idolatría a los dioses falsos, como dice el texto, de madera, bronce, piedras, etcétera, había también mucha corrupción moral y sexual, ¿no? Mujeres y concubinas nos hacen entender que era una fiesta completamente desordenada, ¿no? Tampoco sabemos por qué mandó a traer los vasos de oro y plata. El texto no lo dice. Nos queda solamente dar sugerencias, ¿no? Posturas. Aunque la verdad es una sola. Él mandó a traer, afrentó a Dios, eso pasó. Pero ¿por qué lo hizo? No lo sabemos. Al parecer su soberbia y el control del vino, ¿no? Y con el control del vino, él quiso mostrar a Dios que su padre Nabucodonosor engrandeció a sus dioses, o sea, a su Dios, y rebajó al Dios de los babilonios. Tal vez cuando él hace eso, porque vamos a ver, ¿no? Cuando va a hablar Daniel con él le va a decir, ¿no? Tú lo sabías, le va a decir. Tú sabías la historia de Nabucodonosor y aún así no te has arrepentido. Entonces, lo más probable es que en su confianza, en su vanidad y con las copas del vino, ¿no? Él manda a traer eso para mostrar que superior son los dioses babilónicos que el dios al que exaltaba Nabucodonosor su padre. ¿Puede ser? Podría ser. El punto es que los manda a traer. Ese es el punto. ¿Por qué lo hizo? Puede ser cualquier otra cosa, pero algo es claro. Fue por soberbia, por orgullo, por vanidad, ¿no? Los vasos fueron traídos y el vino servido en ellos, y la fiesta continuaba. La afrenta fue que el rey y sus invitados bebieron en ellos y alabaron a sus dioses. ¿Ve? Esto puede ser lo más cercano. O sea, él quería demostrar eso, ¿no? Que el Dios de ellos era superior al Dios el cual Nabucodonosor exaltaba. Eso es lo más probable, ¿no? Porque cuando ellos toman de esos vasos vino, beben, rápidamente también adoran a los dioses, ¿no? Por ello mismo estaba haciendo una blasfemia y era un insulto contra el Dios de los judíos. Y la pregunta es clara en esta noche, ¿no? ¿Cómo va a responder Dios a esto? Porque ni siquiera Nabucodonosor hizo tal cosa, ¿no? Él los dejó como una botín de guerra nada más, guardados ahí, ¿no? Pero va Belsasar, interrumpe eso y lo que va a hacer es una blasfemia e insulto directo con Dios. Y la pregunta va a ser, ¿cómo Dios va a responder ante eso? Y para responder esa pregunta, llegamos al punto número 2, una noche de revelación. ¿Han visto? Lo primero, ¿cuál era? Una noche de rebelión. Rebelión contra el pueblo, rebelión contra su carácter moral, rebelión contra las cosas del Señor y lo peor, rebelión contra Dios mismo. ¿Cómo reaccionará Dios? Lo vamos a ver a continuación. Del versículo 5 al versículo 29 vamos a nuestras Biblias y vamos a leer por lo menos los primeros pasajes. En aquella misma hora, cuando ellos hacen esto, apareció los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces, el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una, o sea, él está temblando, ¿no? Está temblando de miedo, está temblando de susto. Sus rodillas están chocando la una con la otra. Miedo, temor. El verso 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, ¿ve? Por tercera vez
se hace llamar a los magos. Adivinos. Y dijo el rey a los sabios babilónicos, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpuras y un collar de oro llevará en su cuello, aquí está, mirá, y será el tercer señor en el reino. Ahora ya sabes por qué dice tercer, ¿no? Los sabios fueron introducidos y no pudieron mostrar la interpretación al rey. El rey aún más se turba, ya más está de miedo, de temor, sigue perplejo, ¿no? Y así arranca esta noche, ¿no? Así arranca esta noche. Una noche de revelación. La fiesta, ¿no? Estaba llena de alegría, de bebida, de corrupción, y de repente aparecen unos dedos en la pared. Unos dedos, esto es como de terror, ¿no? Unos dedos, mira, dedos, una mano, escribiendo la pared lentamente y ruidosamente. Lento y ruidoso, o sea, como de terror. Todos perplejos. ¡Wow! La música se cayó, la bebida se apagó, hasta Belsasar quedó ya lúcido. Se le quitó la borrachera. Porque esto que está haciendo Dios es sorprendente. Por tercera vez en este libro, los sabios y adivinos fueron llamados. Y por tercera vez van a fracasar. Fracaso tras fracaso de los sabios. Date cuenta que Dios sigue obrando acá. Porque ¿qué ha dicho el capítulo 1? Dios colmó de sabiduría a Daniel. Dios quiere resaltar a sus siervos, ¿no? Tercera vez llamados, tercera vez fracasados. Y eso que el rey les ofreció riquezas, ¿no? Hace su aparición una mujer rara, de verdad. Otra mujer no la conocen. ¿Quién será? Pero se llama reina, ¿no? No sabemos quién fue esta mujer. Algunos piensan que fue la hija o la esposa de Nabucodonosor. Ahora, ¿por qué se piensa esto, no? ¿Puede ser la hija? Puede ser. ¿Puede también ser la esposa? También puede ser. Lo que sí nos interesa es que esta mujer sí sabía de Daniel. Sí conocía la historia de Daniel. Por eso es que cuando ve al rey angustiado, porque los sabios dicen, no podemos interpretar. Ahora, no es que no podían leer, anote por favor en sus materiales, esta palabra, mene, ¿no? Tekel, uparsil, son escritura de idioma caldea. Caldea. Entonces los sabios sí sabían leer, ¿no? Que era cortado, pesado, medido, esas cosas. Ahora entramos en eso, no se preocupe. Pero lo que al parecer no podían hacer los sabios era interpretar eso. ¿Qué significaba? ¿Qué cosa fue medido? ¿Qué fue pesado? ¿Cortado? ¿Qué es eso? No lo entendían, ¿no? Entonces, estas palabras o estas letras fueron escritas en el idioma caldeo. Yo lo conocía muy bien. Un caldeo antiguísimo, muy antiguo. Yo creo que usted sabe, ¿no? Y si no sabe, anoten sus cuadernitos. Daniel, creo que lo dijimos, ¿no? En la introducción. Daniel está escrito en dos idiomas, hebreo y caldeo, ¿no? Un caldeo más de un arameo, ¿no? Más con un toque sutil del arameo, ¿no? Del capítulo 2 al 7 van a estar escritos en otro idioma, no hebreo, ¿no? Pero bueno, era un idioma conocido para ellos. Al parecer no podían interpretar qué había pesado, qué se había cortado y qué se había medido, ¿no? Que es la interpretación de las palabras mene, tekel, uparsi, ¿no? Hace la aparición la reina y le dice al rey, cálmate, rey, cálmate, porque él estaba angustiado, gritando, temblando de miedo. Y le dice, cálmate, en tu reino hay un nombre en el cual habitan los espíritus de los dioses, le dice, ¿no?
Él fue el que interpretó el sueño de tu padre Nabucodonosor. Ahora pues, manda a buscar a este hombre, Belsasar, ¿no? O Belsasar, y mándalo a llamar para que él te diga el significado y la interpretación que te aturde. Dicho y hecho, Daniel llega a la escena, ¿no? Daniel es traído a la presencia del rey Belsasar, ya anciano, de por lo menos 80 años de edad. Tuvo que haber sido por lo menos unos 75 a 80 años. O sea, ya era anciano, ya no era el muchachito, el jovencito, ya no era. Es más, según lo que estamos viendo en el relato, estaba olvidado incluso, porque no aparece ni siquiera entre los sabios y nadie lo menciona. La única que lo menciona es esta reina, ¿no? Que quién sabe quién haya sido, la esposa, la hija, quién haya sido. Pero sabía de Daniel. Lo manda a llamar y él llega. Daniel es traído a la presencia del rey Belsasar, y anciano, olvidado por el rey Belsasar, de por lo menos 80 años de edad. Pero aún en esa edad, él conservaba la fidelidad y su confianza en su Dios. Tanto que rechazó los regalos y la posición ofrecida como corregente tercero del reino. Algo ha cambiado en la vida de Daniel. ¿Qué cambió? Su aspecto. Ahora está arrugadito, viejito, ancianito. Pero ¿qué cosa nunca cambió? Su fidelidad. Su amor por Dios más que por las atracciones de Babilonia. Al igual como dijo en el capítulo 1, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del reino. Le ofrecieron comida del rey, le ofrecieron tantos privilegios que los demás aceptaron, pero él dijo no. Nada ha cambiado en lo espiritual tocante a este hombre de Daniel. Lo único que cambió fue la edad, anciano. Qué hermoso eso, ¿no? Anciano, pero con su fe intacta, intacta. Entonces, cuando va a entrar en el capítulo 5 a la fosa de los leones, él ya es un anciano de tremenda fe. Pero hoy, al revés, ¿no? En la vida de los cristianos, mientras más ancianitos, ya no se puede, dice, ¿no? Dios sí lo va a usar. Dios puede usar a un joven, también puede usar a un anciano. Entonces, el problema para Dios no es que ya está anciano, ya no lo puede usar, le duele sus piecitos, así. No, el problema es que muchos cristianos ancianos de edad se sienten acabados, débiles. Pero para cuando hay un trabajito, ahí sí, recobran las fuerzas, ¿no? ¿No? ¿O no, hermanos mayores? A ver, confíen sus pecados. Pero para ir a evangelizar, aprender la Biblia, no, ya no voy donde el hermano Fernando, no, para los jóvenes es aprender su Trinidad, Daniel, es para los jóvenes, es que ellos también hagan. Hay un trabajo que hay que ir, ¿dónde hay que ir? Para eso somos buenos, ¿no? Ahí sí no hay dolor de pie, no da sueño, pero cuando están escuchando la enseñanza, dormidotes, dormidotes. Hermano, Dios nunca va a mirar eso. ¿Cómo está mirando Dios? Está mirando el corazón. ¿Cuántos años tenía Moisés? A ver, 40 años vivió creyéndose un egipcio. Luego entendió todo
quiso salvar al pueblo por su propia mano y Dios le dijo, alto, 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 cálmate. Tú lo vas a hacer, pero no es a tu tiempo y no es a tu manera. Así que vete a un lugar para que te prepares. Se fue a Madián. ¿Cuánto tiempo? Otros 40 años. Cuando volvió, ¿cuántos años tenía? Era joven, tenía 25 años, 30 años. Tenía 80 años y algo más. ¿Cuánto tiempo pasó las plagas? Mucho tiempo. Y llevó al pueblo otros 40 años. Hermano, a veces nosotros nos limitamos. Nosotros mismos nos decimos, ya no puedo. Yo te pregunto algo, mira. Si realmente fuera así, ya no puedo, me duele todo, ya no, así, entonces, ¿por qué estás vivo? A ver, ponte a pensar, a ver. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, ya de edad, si tú estás vivo, es porque Dios te quiere usar, porque Dios quiere obrar a través de ti. Tú te sientes mayor, pero si tú orarías, Señor, ya tengo 50 años, 55, pero antes de partir, Señor, algo haré por ti, aunque sea 1 año, 2 años, quiero trabajar para ti. ¿Cómo recobrarías las fuerzas tú de verdad? Y ahí sí usarías Isaías 40, ¿no? Los que esperan en Jehová renovarán nuevas fuerzas, correrán y no se fatigarán, levantarán alas como las águilas. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando tú esperes en Jehová. ¿Y qué significa eso? No significa, te voy a esperar, Señor, aquí sentadito, envejeciendo solito, ahí te voy a esperar. No, ese esperar es en movimiento. En movimiento. Es como cuando mi mamá se sale de viaje y digo, ya va a llegar mi mamá, tengo que limpiar la casa, recoger el cuarto, su cuarto está bien limpio, lavando ahí los trastes, los platos, bien limpio tiene que estar. No estoy, voy a esperar a mi mamá, va a llegar mi mamá, ahí sentado, estoy esperando a mi mamá. No, ese esperar es el movimiento. Ya llega mi mamá, le gusta así, se lo voy a cocinar esto. Así tenemos que esperar. Ya viene mi Señor. Tengo 1 año más para trabajar por Él. Tengo un poquito más. Puedo mirar todavía. Puedo caminar todavía. En movimiento. Y ahí dice Dios, los que esperan en Jehová, o sea, en mí, diría Dios, nuevas fuerzas van a tener. Como Moisés. No se trata de la edad. No se trata. Y viceversa, ¿no ven? Daniel nos enseña esas dos cosas. No, hermano, muy joven soy. ¿Cuántos años tienes? Apenas tengo 25. Se creen adolescentes. Daniel ya estaba sirviendo a sus 17 años. Muchachito. Así que no hay dos extremos. Soy muy joven, tengo que empezar por tocar teclado. Tengo que empezar por cantar. Ahí tengo que empezar. Hermano, hermana, tú mismo te lo pierdes, te voy a ser sincero. Tú misma te pierdes el servicio, tú mismo te limitas. No es Dios por si acaso. Dios puede, hermanos, hacer tan grandes cosas. Aquí el punto es, estás de edad, te duele el cuerpo, está bien todo eso, es natural. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu espíritu, tu fidelidad? Daniel, ¿qué dijo? No quiero esas cosas, guárdatelo para ti. 80 años, le mandan a llamar, su fe intacta. Un hombre de fe, un servidor de Dios. Entonces, el problema no es Dios, somos nosotros. Ni muy joven, ni muy viejo. No mires eso. Mira tu condición, tu posición para darte al Señor. Y no sabes cómo Dios te puede obrar. Pero déjame decirte algo, joven. Usted que tiene 20, 25, 28 años. Déjame decirte algo. No pierdas tiempo.
No digas, me falta. Si te falta, ¿por qué no te preparas? ¿Cuántos años vas a decir? Me falta, estoy aprendiendo. Y así se pasan 10 años. Hermano, ¿ya has discipulado? ¿Qué va a hacer la iglesia? No me falta, sigo aprendiendo, tengo que mejorar. ¿Cuándo vas a mejorar si no te preparas? Si no buscas al Señor, si no buscas ese sentir, ese amor por la palabra, de enseñar, de predicar, de ganar almas. Vas a estar ahí 20 años sentado en la iglesia. Sí, 20 años ahí, haciendo lo de la iglesia nomás, barriendo, limpiando. Hermano, estamos llamados a presentar a Cristo no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia. Somos la luz de la iglesia, no, la luz del mundo. Tenemos que trabajar por Dios afuera. ¿Por qué? Porque afuera tenemos que ser la luz. No mires tanto el templo. Tenemos que salir de ese confort. Hay mucha gente por ganar. Eso fue lo que hice en las redes sociales, en las calles, ahora con gente del exterior. Salí de mi zona de confort y perdí el miedo. ¿Por qué? Porque sé que mucha gente quiere palabra, necesita palabra de Dios. Haz eso tú también. Por ejemplo, el hermano Fernando, supongamos que está discipulando 20 personas. Si tú harías lo mismo, mira, otros 20. Aquí somos ahorita 40. Si los 40 discipulamos a 20, ¿cuántos nos multiplicaríamos? Pero si siempre vamos a estar, no, no me prepara, no, ya soy muy viejo, ya no puedo, así voy a estar. Tú mismo te limitas y Dios no te va a usar. ¿Sabes por qué no te va a usar? ¿O por qué no te usa? Porque no eres apto, no eres apto. Dios usa al corazón que sabe Dios que no se va a rendir. Y no se va a rendir porque Él ama servirle, ama trabajarle. O como Pablo diría, si yo vivo en esta tierra, tiene que ser para servir. Porque para mí, el vivir es Cristo. Pablo, una pregunta. ¿Por qué quieres vivir? ¿Ya eres de edad? Si yo quiero vivir en esta vida, y si me voy a quedar, tiene que ser para predicar el Evangelio. Y si no es para predicar el Evangelio, pues no tiene sentido. El propósito de la vida es trabajar para el Señor. ¿No les gusta eso, hermanos? ¿No les gusta? Una vez con mi amigo en el trabajo le decían, qué persona admirable es nuestro jefe. Profesional, es muy buena estratega, ha hecho 3 empresas, joven, tenía como 40 años, 38 años, un hombre digno de admirar, una empresa llamativa. ¿Para quién trabajas? Para tal empresa soy. Y todavía nosotros, como estábamos en ese trabajo, nos daban un uniforme que resaltaba el logo de la empresa. Y nosotros ahí, esta empresa es buena, pues somos buenos trabajadores. Qué orgullo es pertenecer a esta empresa. Y yo me pongo a pensar, ¿acaso así no debíamos ser nosotros? Soy servidor de Dios. ¿Y dónde está tu logo? Mi logo está en mi corazón. Ahí dice Cristo. Somos trabajadores de Dios. ¿Cómo nos vamos a...? Él es el creador. Él mandó a su hijo nos rescató y tenemos vida eterna y estaremos con él para siempre. ¿Cómo no le vamos a servir? No entiendo. Si el hijo demostró su amor sirviendo, ¿cómo demostró? Juan lo dice en el capítulo 3 de su epístola. En esto hemos conocido el amor del hijo que él se dio su vida por nosotros. ¿Y cómo conocemos que le amamos a Dios? Cuando servimos, cuando le entregamos nuestra vida en él en sacrificio vivo. Hermano, si estás vivo, si estás viva, es por un propósito. Pero si tú no escuchas la voz de Dios, tú te lo pierdes. Él nunca va a perder. Si tú no te levantas de tu cama, si tú no te levantas de tu silla, si tú no te levantas de tu iglesia, de esas 4 paredes, y dices, voy a servir al Señor, ¿sabes qué va a hacer Dios? Si tú nunca haces eso, Dios va a decir, a otro voy a levantar.
Dios no te va a esperar. Voy a esperar a que se anime, a ver que me ame, que trabaje así. Dios va a levantar a otro, porque ninguno es indispensable para Dios. Dios nunca va a perder, no te va a rogar, por favor, serví, por favor, animate. Anda a predicar al vecino, a tu primo, a tu tío. ¿Te acuerdas de tu abuelito? Anda. Él no te va a decir, nunca te va a rogar. Él va a levantar otra persona que va a hacer eso. Con un corazón dispuesto, sediento a servirle. Dios nunca pierde. El que pierde somos nosotros. Perdemos el privilegio de servir en esta tierra al Dios vivo y verdadero. Qué hermoso es servir, hermanos, de verdad. Sirvientes del Señor, esclavos del Señor, eso somos. ¿Lo es usted? No mire su edad. No mire su edad. Mira al Señor y va a recobrar fuerzas. Y usted, joven, no pierda tiempo. Los años pasan. Los años pasan. Aproveche su vida, aproveche su tiempo, redima su tiempo. Le aseguro que va a pasar 5 años como si nada. Como si nada. Ya han pasado 9 años, era muy joven. Ahora me doy cuenta, ya pasó 9 años. Tan rápido. Hermanos, los años pasan rápido. No perdamos tiempo. Hay tantas cosas por hacer. Pablo dice que somos colaboradores. Colaboradores de este ministerio. Administradores, nos dice Pablo. Todos somos administradores. Representantes. Como si Dios rogase, dice. Por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Un administrador flojo, ¿qué dice? Un colaborador flojo, perezoso. Colaboradores, hermanos, necesitamos colaboradores cristianos que realmente amen el servicio y no les dé flojera, pereza. Es momento de prepararse, hermanos. Daniel que muestra dos cosas, ni muy joven ni muy viejo. No hay eso para el Señor. Dios te va a usar. Dios te va a usar. 1 año por lo menos, dirá el Señor. Aunque 1 año, úsame. 2 años. Cuanto el tiempo que tú quieras, dile. Habla con Él. Nunca seguramente ustedes han hablado con Dios. Hablen. Díganle, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué ¿Qué pasó? puedo hacer? Dile, hermanita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué puedo hacer con Dios? ¿Qué puedo hacer para ti, Señor? Háblale al Señor. ¿No? Háblenle al Señor. Háblenle al Señor. ¿Está pasando algo? ¿Está bien la transmisión? Sí, pastor, está todo. Muy bien, gracias. Entonces, hermanos, cada uno ya sopese. Sopese cómo está su servicio al Señor. Daniel va a dar su vida en servicio al Señor y los años pasan, pero su fe intacta. ¿Hay que trabajar? Hay que trabajar. Daniel está ardiente en fe. Nunca dejó eso. ¿Y por qué? Porque él mantuvo comunión con Dios, pues. Ese es el secreto. ¿Cuál es el secreto? Mantener comunión con Dios. Daniel oraba 3 veces al día. Tal vez más. ¿Cuánto tiempo pasaba leyendo la escritura? No lo sabemos. La clave del éxito de este hombre fue estar siempre en comunión con Dios. Pero si dejamos esa comunión, vamos a flaquear. Nos vamos a desanimar, nos va a dar pereza, flojera, sueño y lo vamos a dejar. Y 1 año más va a pasar. Cada uno sopese cómo está sirviendo al Señor, ¿no? Daniel, anciano, pero con su integridad y confianza, aún como si fuera un muchachito. Bueno, Daniel va a hablar con el rey, ha sido presentado al rey. El rey le va a pedir que pueda interpretar. Daniel va, antes de interpretar, va a recordarle algo al rey.
Daniel va a usar toda la historia de Nabucodonosor para mostrarle a Belsasar que él actuó de igual manera, endureciendo su espíritu y llenando de soberbia su corazón. La frase, tú lo sabías y no te humillaste, muestran la culpa del rey. Daniel trae a colación la historia de Nabucodonosor, el capítulo 4. Esto pasó con tu padre, Dios lo trató así, fue a las veces, fue cambiado a un corazón de bestia, pasaron 7 años, él no se humilló ese tiempo, Dios lo castigó. Y tú lo sabías, Belsasar. Tú lo sabías. Y aún así no te has humillado. Deberías adorarlo. Te date cuenta que le está culpando Daniel, ¿no? Él sabía esta historia. Daniel acusa al rey de haber blasfemado contra el Dios Altísimo, cuyo dominio es incluso en su propia vida. Esto es terrible, ¿no? Al preferir la soberbia y no adorar a Dios, que su padre había reconocido como el único rey. Profanando y adorando a sus ídolos, Dios ha mandado su juicio y él y el reino de Babilonia van a perecer. Vemos ahí nuestros materiales, ¿no? Que Daniel habla con el rey y le recuerda la historia de Nabucodonosor, le culpa a él porque él sabía todo lo que había hecho Nabucodonosor y Dios como había tratado con él, ahora le va a decir por qué viene el juicio. Tú has blasfemado contra Dios, tú has afrentado contra Dios al traer los utensilios sagrados del templo del Señor, y no solamente eso, has bebido en ellos, y no solamente eso, has adorado a tus dioses delante del Dios que tu padre Nabucodonosor proclamó como el único rey. Por lo tanto, al igual que cuando Nabucodonosor dijo, yo lo hice por mi gloria, mi imperio, Dios lo juzgó esta misma hora, Belsasar, Dios te ha juzgado a ti. Y no solamente a ti, también ha juzgado a Babilonia. La interpretación, ¿no? La interpretación. Las palabras escritas en la pared, como dice ahí el texto, ¿no? Eran mene, mene, tekel, uparsi, ¿no? Mene, mene, se está repitiendo esa palabra, mene, mene, tekel, uparsi, ¿no? Que ya Daniel aquí le va a poner también en un sentido, en un sinónimo, perdón, al uparsi, Pérez, ¿no? Que básicamente es un sinónimo de esa palabra que va a significar también roto, cortado, ¿no? Entonces Daniel, después de haberle mostrado al rey su pecado, su falta de humillación y su grande soberbia, y que al igual que Nabucodonosor, Dios a mano de juicio a la misma hora, le va a dar la interpretación. Mene, mene, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que si cuando dice el capítulo 5, verso 23, sino que contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido. Date cuenta que es una afrenta con Dios. Por eso te dije, lo más probable es que cuando trae los vasos, era para denigrar al Dios que Nabucodonosor había engrandecido. Porque el verso 23 dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos. ¿Ve? Eso es lo más seguro. Él quiso decir, nuestro Dios es superior al Dios que mi padre Nabucodonosor levantó, ese Dios de los hebreos. Traigan incluso sus vasos para que demostremos que no hay respeto por ese Dios. Se ensoberbece y hace traer delante de él los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste. No bebiste vino en ellos. Además,
de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. En pocas palabras, has afrentado contra el Dios Altísimo. Y este Dios Altísimo tiene poder incluso en tu vida. Es dueño de tu vida, le está diciendo. Tiene poder, su mano está en tu vida. Él puede hacer lo que quiera porque su mano está en tu vida. Y escribe estas palabras, ¿no? 24. Entonces, subraya eso, los que han pasado la clase ayer. Entonces, de su presencia fue enviada la mano. O sea que Dios ha mandado a alguien a escribir, ¿no? Pero hermano, en el capítulo 5, verso 13 para adelante, dice que fue Dios. ¿Sí? Porque Él está legislando esto. Viene de su voluntad el juicio. Pero hay servidores que están ejecutando el juicio. Lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Quién dictaminó el juicio? La voluntad de Dios. ¿Pero quién la ejecutó? Los ángeles. Lo mismo pasó en el capítulo 4, ¿sí o no? Vinieron los vigilantes y dieron la orden. Date cuenta que Dios actúa de esa manera también. En este caso vamos a ver mucho de ángeles, mucho de demonios. ¿Por qué? Porque estamos hablando en un contexto judío y mayormente en un contexto de fin de los tiempos. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó estas palabras. Mene, mene. Significa mene, significa contó, por si acaso, ¿ya? Contó o contar. Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Dios había decidido entregar el reino de Babilonia, pues el tiempo se había cumplido. El tiempo se ha cumplido donde la palabra mene, mene se repite o se repitiera, nos indica que ya el fin del imperio babilónico era inminente. De los tres verbos, contar, ¿no? Roto o romper y pesar, mene se repite 2 veces. Mene, mene. Como diciendo, no hay más vuelta atrás. Dios ya le ha puesto un fin al reino de Babilonia. Mene, mene. Ya Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Contado, cortado. Contado, perdón. Fin. Muy bien. Eso significa mene, mene. Tekel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Dios pesó las acciones de Belsasar y así como un peso incompleto es falso, así Dios pesó al rey y fue hallado un fraude y no justo. Cuando nosotros hacemos una compra, ¿no? Le decimos, dame 1 kilo, 2 kilos de tal cosa, pesamos y decimos, esto es un fraude, no está completo el peso, estás mintiendo, ¿no? Es incompleto esto. Al parecer, eso ha hecho Dios. ¿Y cuál sería el peso indicado? La justicia de Dios. De manera que aquí estamos viendo algo. Dios, cuando juzgó a Nabucodonosor, en su corazón, él ya vio que él se iba a arrepentir. Pero cuando ve a Belsasar, él no se va a arrepentir. Ahí finaliza el gobierno de Babilonia. Quiero que me entienda eso muy bien. No es que Dios le ha dado un corazón para que no crea. Dios sabe quiénes se van a arrepentir. Y cuando hay vidas, familias, imperios, naciones que no se van a arrepentir, Dios envía juicio, incluso Dios envía castigo. Porque Él actúa bajo su soberanía y su omnisciencia.
En el caso de Nabucodonosor, Dios conocía el corazón y sabía que este hombre se iba a arrepentir. No porque le forzó, sino porque él mismo reconoció y se humilló y se entregó al Dios de los hebreos. Pero no va a pasar lo mismo con Belsasar. ¿Por qué? Porque Dios ya conoce el corazón de Belsasar y sabe que él no se va a arrepentir. Por eso trató muchas veces con Nabucodonosor, pero no trata con Belsasar. ¿Por qué? Por su corazón. ¿Recuerda el ejemplo que dimos? El sol, el hielo, el barro, ¿se acuerda? En este caso, Belsasar tiene un corazón malo. Él no se va a arrepentir. Por eso dice, mene, mene, Dios ya ha contado tu reino y Él sabe tu corazón. Por lo tanto, le ha puesto un fin a ti y al gobierno de Babilonia. Número 2, Tequel. Pesado ha sido, Dios te ha pesado y ha mirado tu corazón y ha mirado todo lo que vas a hacer. ¿Y qué ha dicho Dios? Hay que cortarlo. Ha sido un fraude, falto, incompleto. No tienes justicia. Uparsim o Pérez, roto, ¿no? Mene, mene o mene, contar, tekel, pesar, Uparsim o Pérez, romper, ¿no? Tu reino ha sido roto, dado a los medos persas. El reino fue unido, pero el reino que fue unido fue entregado a un reino de 2 naciones. Roto, ya. Dios ha roto relaciones con Babilonia. Dios que le había entregado este reino a Nabucodonosor, aquí Dios se está desentendiendo, ya no es más. Y como Dios ya no está con este pueblo, Dios lo deja que lo conquiste, ¿no? Mene, mene, tekel, uparsim. Dios te contó, Dios te pesó y Dios rompió tu gobierno. De manera que esa misma noche Dios le ha mostrado su justa retribución. La revelación del Dios Altísimo gobernando los imperios del mundo. Entendemos algo por esto. Dios es justo. Porque recuerda lo que dijo a Nabucodonosor, Daniel, rey, te aconsejo que redimas tus pecados y hagas lo bueno ante el pobre, ante la viuda. ¿Qué había hecho Nabucodonosor en la historia? Él era muy malo, era muy déspota, muy tirano contra la gente pobre. Les ha hecho sufrir mucho allá en Babilonia, a los pobres. Y Dios está haciendo algo con él y con Belsasar. Hay gobernantes en los países, en tu país, en mi país, en todos los países, que se aprovechan de nosotros. Y eso todos lo sabemos. La política es un lugar de corrupción, de contaminación y de suciedad moral y crisis personal. ¿O no? ¿Es así? Hay mandatarios que abusan del pueblo, que se aprovechan del pueblo. Y siempre ha sido así, y va a ser así. Pero esto nos enseña algo. Dios los va a juzgar. Dios los va a juzgar. Ellos pensarán, le hemos robado al pueblo tanto y nos hemos hecho ricos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. A todos han asegurado los políticos. Casas por aquí, cuentas bancarias por allá. Ellos piensan, qué astutos somos. Hemos entrado al gobierno a aprovecharnos y la gente sufriendo en las calles con sueldo mínimo, las viudas, los niños, no hay educación, no hay escuelas, pagamos por hospitales caros, no nos atienden, gente muriendo. Y Dios dice, nos recuerda con esta historia, yo voy a traer justicia, yo voy a vengarlos. Qué alegría eso, ¿no? Me da mucha alegría eso. Saber que nuestros mandatarios corruptos, mandatarios que se aprovechen del pueblo, un día Dios los va a juzgar. Y mandatarios como en los países europeos,
que no voy a decir cuáles son, aprobando leyes donde se puede casar con el mismo sexo, aprobando leyes donde las mujeres pueden abortar, aprobando leyes inmorales, aprobando decretos, mandamientos corruptos que hacen al hombre y a la mujer ser más contaminado. A estos mandatarios, Dios les dice algo. Dios los va a juzgar por aprobar leyes que corrompen la naturaleza del hombre. Dios ha creado hombre y mujer. Dios ha dicho que el hombre tenga una familia con la mujer. Dios no ha creado 5 géneros. A estos mandatarios que están permitiendo que los niños en la escuela estén siendo sometidos a tratamientos hormonales, que puedan decidir, ¿qué quieres ser tú? ¿Hombre o mujer? A este tipo de mandatarios, a este tipo de mandatarios, a este tipo de mandatarios, Dios los va a juzgar. Dios los va a juzgar. Como lo hizo con Belsasar y lo hizo con Nabucodonosor. Una fiesta, ¿no? La de Belsasar. Bebidas, comida, nunca le faltó nada. Pero un día cuando vio la mano de Dios, callado, silencio. Así un día, señores gobernantes, Dios los va a juzgar. Pensarán que nunca van a comparecer ante Dios, lo van a hacer. Y ahí a ver si su riqueza, su poder va a estar. Dios está por encima, hermanos. ¿Ahora entiendes por qué nosotros los cristianos no apelamos tanto a la justicia? ¿Por qué no apelamos tanto? Porque un día Dios los va a juzgar a la gente que nos hace daño. Que hace daño a la gente. El juicio, hermanos, va a llegar. Pero, hermano Fernando, ya se han muerto algunos. Hitler, Mao Zedong, se han muerto tantos mandatarios que han hecho tanto daño, han matado, etc. No se preocupe. Van a resucitar y van a estar parados delante del Rey de Reyes. Y ahí vamos a ver cómo escapan de eso. Ahí no hay coimas, ahí no hay corrupción, ahí no hay debajo de la mesa te pagaré esto para esto. No hay eso. Porque Dios es un Dios justo, correcto. Él no tuerce su justicia. Él va a pagar a cada uno según lo que ha hecho. Mejor nomás es vivir bien, hermanos. Como dice Pedro en su carta, ¿no? El que quiera ver días buenos, busque la paz y sígala, dice Pedro. Dios un día va a juzgar, hermanos. ¿Ha juzgado aquí a Baltasar? ¿Por qué estás profanando mis cosas, Belsasar? ¿Por qué estás usando las copas, los vasos que son míos? ¿Por qué lo estás haciendo? Hoy mismo tu reino ha sido pesado, cortado, medido. Pongo fin a ti y a tu gobierno. Vas a morir esta noche. ¿Cuánto Dios le hará a aquellas personas que se burlan del Evangelio? Que se burlan del Señor. Porque esta vez las personas que dicen, no, ¿para qué Jesús? ¿De qué me vas a hablar? ¿De Jesús? Ah, ese flaquito no ve que ha venido. Así habla la gente. Aquí en Bolivia, ¿sabes lo que nos dicen? Estos, pues, los cristianos son malas suertes. Así nos dicen. Se expresan de Dios de una manera, no sé cómo decirlo, de verdad. No les respetan a Dios. Como si fuera uno más. Así le hablan. Si hay infierno, voy a pagar, pues. Si hay Dios, un día me voy a parar delante de Él. Así habla la gente, orgullosa. Hermano, no digas eso. Dios es fuego consumidor. Arrepiéntete. No, ¿por qué me voy a arrepentir? Si hay que sufrir, pues. Pero hay que disfrutar la vida. Un día van a estar parados delante de Dios y van a ver su gloria.
ese día no sé qué harán los que están pisoteando la sangre de Cristo. Dios no va a pasar por alto, hermano. Nunca va a pasar por alto. El que le ofende, hermano, es tremendo lo que Dios va a hacer con estas personas. Y ahora no están ofendiendo al vaso santo, a los utensilios santos. Ahora la gente está rechazando, pisoteando, no un vaso, no un utensilio. Están rechazando al Hijo de Dios, al Santo de los Santos. Eso es peor. Eso es peor que usar de mala manera los utensilios santos. Es peor, están rechazando al Hijo. No puedo creer. Razón nomás Dios dice, ¿no? Vengo en mi ira. Su cáliz está lleno de ira. Ojalá que la gente entienda que Dios es soberano. Y como dice aquí Daniel, tu vida está en sus manos. Ojalá que la gente entienda eso. Que su vida no es de ustedes, es de Dios, está en sus manos. Hoy vives, hoy mueres, está en Él. Y Dios sigue dando vida. Sigue dando vida al corrupto, sigue dando vida al asesino, sigue dando vida a la mujer que se equivoca, a la mujer que aborta, a la mujer que hace esto, al hombre que golpea. Sigue les da vida. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Pero la gente no entiende eso. Cierra su corazón, endurece su corazón. Un día se van a parar delante de Dios. Ahí sí van a sembrar, van a cosechar lo que han sembrado. Por eso usted y yo vivamos pensando en arriba. Porque nosotros no somos de acá, somos de allá, pues hermanos. ¿No? Un día Dios va a decir, no a los presidentes, va a decir al mundo entero, reyes, gobernantes, Mene, Tekel, Uparsi. Eso va a decir Dios. He contado su gobierno. He pesado a todos ustedes, mundo entero. Y han sido rotos. Ahora, juicio. Y no va a venir una mano. Va a venir 21 juicios. Uy, no sé. Belsasar nomás estaba temblando. Asustado. De miedo, viendo una mano. ¿Cómo será cuando vean los 21 juicios de Dios? Ahora entiendo por qué dice, van a esconderse en las montañas, en los montes, y van a decir, escóndanos del rostro del que está sentado y de la ira del Cordero. Grande va a ser el juicio de Dios. Hay tiempo para arrepentirse. Pero un día el soberano así va a decir, Mene, Tekel, Uparsi. El soberano, Dios. Finalizamos. Una noche de retribución. Verso 30 al verso 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. ¿No? Ya la retribución ha llegado. Veamos lo que pasa. La misma noche el rey murió, pues los medos habían ingresado por los canales de agua al interior de la ciudad y la tomaron. Darío es un título, no es un nombre. Anoté eso, o creo que tiene ese material. Darío no es un nombre, es un título. Así como Faraón, ¿no ves? Faraón. Así como Abimelech. No son nombres propios, son títulos. No es un nombre propio de los gobernantes de Media. El texto nos indica que empezó a gobernar ya de edad avanzada, o sea, Darío. A los 63 años gobernaría mucho tiempo, pero después el reino sería cedido a Ciro el Persa. Esta historia del capítulo 5 nos deja dos grandes verdades. Número 1, el primer reino gentil ha terminado y el segundo ha comenzado. Y como punto número 2, los planes de Dios, del Dios Altísimo, se van cumpliendo y se aproxima la llegada de su reino.
Dios está continuando su plan. Nadie está por encima de eso. El primer reino ha caído, el segundo ha comenzado. Y así hasta nuestros días, cada vez nos vamos acercando al cumplimiento del reino prometido. La segunda venida. Daniel nos enseña eso, ¿no? Dios va a poner fin, y eso me calma, hermanos, de verdad. Porque el día domingo nosotros estamos de elecciones y los bolivianos estamos pensando, ¿por qué votar? No hay buenos candidatos, todos son corruptos. El país de Bolivia se va a ir cada vez más abajo, ¿o no? Pero cuando he estudiado Daniel con ustedes, ay, paz en mi corazón. Paz, gracias, Señor. Un día tú vas a juzgar. Además, ¿qué estoy esperando? ¿Acaso la Biblia dice que el mundo va a mejorar, que va a venir un presidente cristiano, que va a reinar con principios cristianos? ¿Dice eso la Biblia? No. Al contrario, va a ir empeorando esta situación. Lo vamos a ver más adelante, en las visiones. Va a ir empeorando todo esto hasta que venga el reino perdurable, justo, eterno. Y yo digo en mi corazón, o sea, Señor, tan grande eres que el día que la población va a votar, ¿no ve? Vamos a votar, colocamos el voto y todo eso, antes de que se sepan en las televisiones, ¿no? Está ganando tal persona, está ganando, Dios dice, y yo le he puesto, dice. La gente dice, la gente ha votado por este rey, por este gobernador, por este presidente. La gente lo quiere, y Dios desde el cielo, ¿sabes qué dice? ¿Cuál voto? ¿Cuál voto? Yo lo he puesto y yo lo puedo quitar. Bendito sea el Dios. Dios trabaja en base a Él, no en base a los otros. ¿Cuánto nos falta entender a Dios? Si lo entenderíamos así. La gente hace campaña, a ver. Voten por este presidente, va a traer esto, y esto, y esto, y esto. Buenas cosas va a traer, buenas propuestas, dice. La propuesta de ese presidente, de ese gobernante. Tú y yo saldremos a las calles y diremos, va a venir un futuro gobernante. Un futuro gobernante. Y la gente va a decir, ¿quién es ese? Se llama Jesús. ¿Y sabes cuáles son sus propuestas? Perdón de pecados, vida eterna, justicia perdurable, restauración del mundo y algo más. Está preparando moradas. Esas son las propuestas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es mi candidato. Ese es mi presidente. Ese es mi rey. Yo no espero nada de mis gobernantes. Si hacen algo bueno o si hacen algo malo, Dios va a juzgar. Pero sepa algo, como Daniel pasó el reino de Nabucodonosor, sirvió en distintos reinos, va a servir a Ciro, va a servir a Darío, y Daniel dice, puedo hacer caso a los gobernantes, pero en mi corazón gobierna el Rey de Reyes, el Dios de los cielos. Ese es mi candidato. ¿Y sabe qué? Hace 9 años he aceptado sus propuestas. Me ha ofrecido vida eterna. Me ha ofrecido un lugar celestial. Me ha ofrecido moradas eternas. Y lo más importante, me ha ofrecido el perdón de mis pecados. ¿Qué candidato puede hacer eso? Ninguno. Mi candidato se llama Jesús. Y él no solamente va a gobernar Bolivia, él va a gobernar el mundo entero. Así que nada más esperemos, porque un día va a pasar algo grandioso.
seguramente la siguiente semana aquí en Bolivia, como en sus países cuando han tenido elecciones, la gente sale, aplaude, felicita al candidato elegido. Pero un día el rey va a volver y todo ojo lo va a ver y toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, el dueño, el amo absoluto de este mundo, para gloria de Dios el Padre. ¿Y sabe qué? Ese día voy a estar ahí yo, y usted también. Vamos a estar ahí. Tal vez no con vestidos, con ropa de la campaña. Vamos a estar vestidos, uniformados, con vestiduras blancas. He ahí, el Rey de Reyes vino a gobernar el mundo entero. Mano para el Rey de Reyes, bendito sea el Señor. Él comienza un reino y lo va a acabar. Él es en que está nuestra confianza. En Él está mi seguridad. Pase lo que pase en mi país, Bolivia, pase lo que pase, yo sé, y estoy seguro de que un día mi rey va a volver. Y yo voy a volver con él. Y es más, nuestro rey, nuestro presidente, ¿sabes qué nos dice? Ustedes van a gobernar conmigo, porque van a ser reyes y sacerdotes. Gloria al Señor. ¿Quién te puede ofrecer eso? Hermano, no te preocupes, hermano, por tu país. Puede mejorar como puede empeorar. Nuestra confianza en el futuro reino que vendrá, cuando Cristo se ha manifestado y sus santos con él también. Dios tiene el control de todo. Y así como Dios va a traer la justicia a los injustos, a los ávaros, a los soberbios, Dios va a dar retribución, cuidando a Daniel. Daniel va a ser cuidado. No va a morir. ¿Cómo Dios lo cuida, hermano? A ver. Qué lindo es ser cristiano, hermano. Qué hermoso es ser el hijo de Dios. Al vanidoso, al reino, lo mata. Y un hombre anciano va a avanzar. Lo cuida y lo va a poner otra vez en el gobierno. En ese Dios creemos, hermano, hermana. No se desanime. Está claro, está así la cosa. No pasa nada, porque un día tú y yo vamos a ver un cambio con el reino perdurable de Cristo Jesús. Ha caído Babilonia y con ella su majestuosa gloria. La historia toma un sentido diferente. Ahora con Darío y Ciro como gobernantes en la cima. Y las preguntas surgen. ¿Cómo Daniel será conocido ante estos nuevos gobernantes? ¿Será Daniel importante en estos gobiernos, como lo fue en Babilonia? Son preguntas que el capítulo siguiente responderá. Mi nombre es Fernando, ha sido un placer estar con todos ustedes. Nos vemos en un siguiente episodio, en una siguiente clase, donde entramos al capítulo número 6. Daniel en el foso de los leones. Le pido que pueda compartir estos videos y para que podamos llegar a más personas. La confianza está en el Señor. Él va a traer la justicia a los malos y también traerá las recompensas, los galardones a nosotros, los que esperamos el gobierno eterno del Hijo. Que la gracia, la paz y la misericordia sobreabunden en sus corazones. Bendiciones a todos vosotros.